El 40% del gas europeo se le compra a Siberia. Si el grifo se cierra, la Unión Europea estaría enfrentando la peor catástrofe energética. La interrupción del suministro de gas de Siberia hacia Polonia y Bulgaria ha sido la concretización de una advertencia que sobrevuela a toda Europa. Hay que tener en cuenta que no todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen igual dependencia del suministro siberiano, pero algo es seguro: todos sufrirán las consecuencias, aunque sea de forma indirecta. Actualmente, el bloque europeo se golpea la cabeza por buscar una alternativa, ya que de pronto las condiciones políticas los obligan a renunciar a una fuente de energía barata, menos contaminante que el carbón y en consonancia con los esfuerzos europeos de una política energética contra el cambio climático. Todo este panorama nos hace preguntarnos: ¿podrá Europa aprender a sobrevivir sin el gas proveniente de Siberia? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Según cifras recogidas por Eurostat, en el año 2020 fueron 155.000 millones de metros cúbicos que suministró el país euroasiático a Europa. Las estadísticas presuponen que esto es más del 10% de toda la energía disponible en los países del bloque europeo. Si bien es cierto, no todos los Estados miembros de la Unión Europea son igual de dependientes del suministro siberiano. Alemania, considerada la locomotora europea, le compra más de la mitad del gas que consume, mientras que España adquiere el 10%. Asimismo, otras grandes economías europeas, como Italia, también dependen en buena medida de ese flujo, importando cerca del 43% de su consumo. La dependencia europea del gas de Siberia llena de preocupación el corazón del viejo continente. La preocupación está cimentada en que ahora el flujo del hidrocarburo está en dependencia de las decisiones políticas que tomen el bloque europeo con relación a la problemática suscitada en la frontera al este europeo. A pesar que la dependencia del gas siberiano no es la misma, Europa sabe que todos sufrirán las consecuencias, aunque sea de forma indirecta. Esto obliga al viejo continente a que la solución no se deba buscar país por país, sino en bloque. Lo apremiante de que el viejo continente busque una solución a esta dependencia del gas siberiano es que la potencia euroasiática ya comenzó a hacer valer su ultimátum y comenzó a cerrar el grifo, situación que alarma a la industria europea. Polonia y Bulgaria se han convertido en los primeros países a los cuales Siberia decidió cerrarles el grifo, aduciendo que ambos países se han negado a efectuar el pago en rublos, dejando en claro que el orgullo no calentará las chimeneas europeas. Siberia ha cortado el suministro a Polonia por el gasoducto Yamal Europa, por donde cada año pasan 33.000 millones de metros cúbicos. También Bulgaria ha dejado de recibir gas siberiano por Turquía, de donde hasta ahora llegaban 31.500 millones de metros cúbicos anuales. Este panorama hace plantearse la siguiente pregunta: ¿podrá Europa aprender a vivir sin el gas proveniente de Siberia? ¿Cuál será la alternativa europea que venga a sustituir el gas proveniente del país euroasiático? La alternativa más inmediata es comprar más gas licuado en el mercado internacional y traerlo en barcos metaneros para regasificar en alguna de las 30 de las plantas repartidas por toda Europa, teniendo en cuenta que España es el país que más tiene, siendo 7 en total. Sin embargo, con la alternativa, se calcula que este aumento de las importaciones de gas licuado apenas alcanzaría para cubrir un tercio del gas que ahora llega del país moscovita. Hasta el FMI advierte que por esa vía solo sería posible cubrir unos 70.000 millones de metros cúbicos, menos de un tercio del suministro moscovita. El problema para el bloque europeo es que no es sencillo reemplazar tanta energía en tan poco tiempo,
Aunque se volviese a recurrir al carbón como fuente de energía, el bloque europeo pudiese cubrir su demanda energética. Además, si se vuelve a recurrir al carbón como suministro energético, habría que preguntarse si Europa está dispuesta a penalizar los esfuerzos contra el cambio climático solo por el orgullo de no pagar en rublos. Otra alternativa que se contempla es que durante los 6 próximos meses, que coinciden con el verano, los países del bloque europeo pueden recurrir a las reservas, las cuales no se pudieran recuperar en un corto plazo. Las reservas de gas disminuirían considerablemente y los precios subirían con fuerza, sin descartar medidas restrictivas del consumo en los países más dependientes. José María Yusta, especialista en mercados energéticos de la Universidad de Zaragoza, afirma: no pasaremos frío, pero sí notaríamos una subida de los precios. Por su parte, Roberto Gómez Calvet, experto en suministro energético de la Universidad Europea de Valencia, hace alusión que en torno a 2/3 del consumo de gas del bloque europeo van destinados a la industria y a la generación de electricidad. Hay países en los que la dependencia del gas ruso es tan elevada que no se pueda sustituir a corto plazo, admite José María Yusta. De hecho, la principal preocupación de los gobiernos europeos es el efecto de esa falta de gas en las economías y especialmente en Alemania, la locomotora europea tan dependiente del gas siberiano. Según el FMI, en su reciente informe de perspectivas sobre la economía común, advierte que el PIB de la Unión Europea se reduciría en 3%. Esto sería el coste de un corte del suministro de gas y llamaba a iniciar la búsqueda de alternativas que mitiguen el impacto de ese corte a medio plazo. En la situación actual, la mirada europea se inclina hacia Asia, pero se centra en el Báltico. Países que estaban en segundo plano han pasado a ser opciones prioritarias para subsistir sin el gas moscovita. Es el caso de Azerbaiyán, donde nace el gasoducto Transanatolio. El gasoducto Transanatolio transporta 16.000 millones de metros cúbicos aproximadamente, la misma cantidad que desde el Blue Stream turco. Sin embargo, más de la mitad se queda precisamente en ese territorio y apenas 1/3 se dirige a Europa por Grecia, Albania e Italia. Otra posible vía para intentar revertir la dependencia del gas siberiano es aumentar la importación desde Noruega. Este país ya exporta el 2,5% del gas mundial y un 24% de todo el que llega a Europa, lo que supone unos 113.200 millones de metros cúbicos al año. La Compañía Nacional de Gas Noruego, Equinor, que ya no trabaja con Siberia, asegura poder producir combustible suficiente para el consumo de más de 50 millones de hogares en Europa. De hecho, se ha comprometido a suministrar unos 1.400 millones de metros cúbicos adicionales al continente en los meses de verano. Las opciones y proyecciones del bloque europeo suenan bien. El verdadero reto será ponerlo en práctica en estos meses de verano, porque si el invierno vuelve y no hay una solución real, Siberia les recordará que el pago del fuego de la chimenea es en rublos. La Unión Europea está muy lejos de ser independientes del gas siberiano a corto y a mediano plazo. ¿Será acaso que el bloque europeo moderará su postura política con el país euroasiático? Sería una decisión muy sensata no pasar frío el próximo invierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.